con la Revolución Cubana e inserta un nuevo actor global, que es el tercer mundo. Y el tercer mundo empieza a ser un actor fundamental en esta lucha por la hegemonía mundial. Tanto así que hay congresos de tercermundistas, empieza a hablar del tercer mundo, empieza a haber relaciones, por ejemplo, la intervención de Cuba en Angola, les, por ejemplo, también el Che Guevara mismo en la guerrilla de Bolivia, para precisamente pensar en todo este tipo de bloque histórico que va a disputar la hegemonía tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos, que se enfrenta como los dos polos. Bueno, como ya mencionaba, los antecedentes son, hay una relativa estabilidad macroeconómica. Esto es generalmente estabilidad macroeconómica, creo que ya lo saben, se le conoce como el tipo de cambio, pues, que no fluctúe mucho, que la inflación quede más o menos estable y que por lo tanto los precios o sea, no den un rebote tanto y haya tasas de crecimiento como estables, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, como ya lo había mencionado, pues por dar un ejemplo, el periodo de crecimiento económico se había crecido bastante, por lo menos en 51 a 53, es un ejemplo, el 5% de acuerdo con el doctor Carlos Tello. Obviamente, ya había mencionado esto, este crecimiento se vio influenciado por la Guerra de Corea. El problema de este periodo, desde el cardenismo para acá, yo lo pondría desde el 40 hasta el 54, porque Cárdenas es como una cosa aparte, que ahí todavía no sabemos bien qué es, sabemos los datos económicos, pero no sabemos bien qué tipo de modelo ejercía. Tiene como este seguimiento del ciclo económico con respecto a la demanda externa, ¿no? Entonces, es una economía todavía muy dependiente de lo que nos demande los países primermundistas. Lo que sí es que hay un gasto público creciente en el ámbito económico. Y yo creo que aquí es donde empieza el Estado a ser protagonista. Porque a pesar de que en el cardenismo se toma en cuenta que hubo mucha reforma social, los datos dicen que no hubo tanto aumento del gasto público. Fue como una cuestión mucho más de saber distribuir la riqueza ejercida por la demanda, ¿no? Y aparte una clara recuperación de la crisis de 1929-33, que eso es como el efecto rebote que generalmente se tiene, ¿no? Bueno, había una distribución inequitativa de la riqueza, porque a pesar de que creciéramos al 5.1, la riqueza estaba mal distribuida. Y es una principal queja de Ortiz Mena cuando habla en este libro que tiene del desarrollo estabilizador, una reflexión del periodo, que es un México, cuando él llega, cuando a él le piden el estudio de la política económica en México, la política económica nacional, él se da cuenta de que hay, hay una disparidad en la distribución de la riqueza. Entonces, por lo tanto, tiene que venir una política tributaria, ¿no? La cuestión de la disputa viene una disputa de la cuestión del ISR, ¿no? Qué estamos recaudando y cómo lo estamos recaudando? El ISR, por lo tanto, creo que se establece en 1925 bajo Calles, y va a haber una disputa. De hecho, Luis Aboites, Luis Jauregui y todos, Ernest Sánchez Santiro, están desde la historia haciendo como una exploración de lo que significa la disputa de las potestades tributarias desde los estados a la federación, que es importante y muy interesante resaltar. Si a alguien le interesa la cuestión tributaria en términos históricos, creo que es importante ver cómo estas disputas del ISR y las participaciones en los impuestos es una cuestión que viene desde el siglo XIX. Omar Velasco, que también creo que es profesor ahí en la Facultad de Economía, tiene la tesis de que es a partir de 1824 con la repartición de rentas, ¿no? Bueno, otro antecedente es la expropiación petrolera, obviamente no lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque el petróleo se vuelve ya uno de los pilares del impulso económico por parte del Estado postrevolucionario. Va a ser tanto así que tenemos luego con Luis Echeverría como un impulso, un reimpulso de la política exportadora petrolera. Y tenemos una reforma agraria que es curiosa porque empieza con el establecimiento de un ejido colectivo, pero que para 1942
se modifica completamente la ley y lo que tenemos es que ya se empieza a impulsar una pequeña propiedad. Entonces ya esta cuestión de la comunidad como, como, como eje o como o base central de la propiedad agraria ya no se empieza a desdibujar, tanto que va a llegar hasta la eliminación del ejido en 1994 con el gobierno de Salinas, ¿no? Bueno, en este periodo que se llama desarrollo estabilizador, que no sabemos si empieza en 1954 o 1958, tenemos diferentes actores que van a confluir en este periodo de tiempo y que van a interactuar en una economía nacional, ¿no? Por lo menos el Estado, tenemos a Antonio Ortiz Mena, que es uno de los referentes porque fue secretario de Hacienda mucho tiempo, y empieza principalmente en 1958, porque a peticiones del presidente, ¿no? Extranjeros no se sabían, pero Nicolás Caldor fue asesor de, del gobierno mexicano, precisamente para una reforma tributaria, que ese es también un caso importante e interesante, porque es un post keynesiano hecho y derecho. De hecho, Carlos Panico creo que llegó a conocerlo, ¿no? Nos contaba una vez en clase que el doctor Carlos Pánico llegó a conocerlo y creo que como los últimos, igual que el doctor Moreno Brit, mencionaban sus anécdotas en Cambridge, uno de los últimos post-keynesianos que existen, ¿no? Eric, si me permites, nada más decir como comentario que el doctor Carlos Tello fue tesista de Nicolás Caro. Ajá. En Cambridge también, sí, él también lo conoció, sí, cosas. La Facultad de Economía está, digamos, vinculada por estos personajes a Nicolás Caro. Perdón, continúa. Sí, no, es interesante porque lo que dice Dani es interesante porque entonces esa visión de que en los países del primer mundo no existía como vinculación con los países subdesarrollados, como se le conocía, no da cabida. Y esto sí muestra una relación, o sea, que México estaba conectado con el mundo y que realmente estábamos a una vanguardia. Realmente que Nicolás Caldor, uno de los pensadores más importantes de mediados del siglo XX en términos económicos y de política fiscal, viniera a hacer recomendaciones de política tributaria a México implica algo importante, ¿no? El empresariado, obviamente, el empresariado, no solamente el empresariado que estaba ya alineado desde los 30 con un proyecto de Estado revolucionario, sino también, por ejemplo, me refiero al empresariado regiomontano, que siempre fue disidente con el gobierno eh, mexicano y con el gobierno federal, precisamente, también es un actor importante dentro de este juego del desarrollo estabilizador. Obviamente los sectores populares, los campesinos y los obreros, que ahí tienen una foto de obreros del ferrocarrileros, justamente cuando en 1958 hay una huelga muy importante de los ferrocarrileros, que precisamente que es la consigna de parte del gobierno del Estado mexicano es reprimir completamente los movimientos porque no pueden estar dando una imagen de inestabilidad social, ¿no? Y tenemos intelectuales como Víctor Urquidi, que es un gran intelectual del Colegio de México, que también se involucra como asesor, por ejemplo, dentro de la reforma tributaria y también como asesor, él también estuvo en Bretton Woods. Estuvo en Bretton Woods, estuvo en Bretton Woods ahí como parte de la delegación y también en las conferencias panamericanas. Constantemente iba a las conferencias panamericanas para hacer esta relación de economía internacional con los diferentes países latinoamericanos y con Estados Unidos principalmente, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una foto de Caldor, a la derecha, arriba a la derecha, y luego abajo tenemos a Ortiz Mena y tenemos a uno de los personajes más emblemáticos de nuestro país, el Gustavo Díaz Ordaz, expresidente, que le decían el hocicón, ¿no? Ya se imaginarán por qué. Desgraciadamente era poblano, yo soy poblano, desgraciadamente era poblano, y tuvo como nexos, su hermano fue gobernador del estado de Puebla, de hecho hay toda una historia, Parsterns, si no me equivoco, hace un libro súper interesante sobre el legado de los Díaz Ordaz, ¿no? Este,
como algo que sale en Ávila Camacho. De Ávila Camacho surge al Díaz Ordaz. Son los dos poblanos que han estado en la presidencia y se vinculan muy, muy fuerte. Entonces el Ávila Camachismo está presente en Díaz Ordaz, a pesar de que no pareciera. Bueno, este periodo está, primero que habrá que entender que el periodo está marcado porque el Estado es rector de la economía. Rector de la economía, ya no estamos hablando de las libres fuerzas del mercado, ya no estamos hablando de la demanda externa. Creo que hay una intención explícita por parte de los actores políticos del Estado mexicano de llevar la política fiscal y la política monetaria como algo puramente de Estado. Aquí está una imagen del Banco de México, pero obviamente tenemos que tomar en cuenta que el Banco de México todavía no era autónomo. Entonces dependía de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces la política monetaria dependía de la Secretaría de Hacienda. Y es importante notarlo porque entonces a veces nosotros llevamos como los prejuicios de que tenemos ahorita, de que la política monetaria es autónoma y de que el Banco de México y que Gerardo Esquivel y que todos estos que generan toda la política monetaria como si fuera como algo ajeno a la Secretaría de Hacienda, pues en ese entonces no era así. En ese entonces era parte de la política integral del Estado mexicano y de la política económica. Entonces la política fiscal no podía ir sin la política monetaria. Y la política económica estaba definida en el Plan Nacional, Plan Económico Nacional que le encargan a Ortiz Mena, fue definida por los siguientes objetivos, ¿no? Había que generar crecimiento, había que generar bienestar social y seguir con la estabilidad macroeconómica. Bueno, Ortiz Mena es como el exponente, ya habíamos dicho, ¿no? Y entonces, en 1954, ya habíamos dicho, la devaluación de 8.65 a 12.50 pesos por dólar. En ese entonces era director, Antonio Ortiz Mena era director general del IMSS. Y es curioso porque en su memoria viene él narrando una reunión que tienen él con los trabajadores del Estado, del Seguro Social, y les dije que las reservas del pueblo eran de México. Entonces, él con respecto a la devaluación, creo que el mecanismo ya todos lo conocen, o por lo menos lo han estudiado, que es prácticamente cuando hay una devaluación, pues tú tienes que generar reservas para inundar el mercado de dólares y así que tu peso no se te caiga, ¿no? Entonces, generalmente el problema era las reservas, ¿no? Entonces, cómo transmitir este mecanismo como muy especializado en términos económicos al pueblo de México? Y más cuando él era, ay, perdón, cuando él era director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, tiene esta cita, les puse esta cita, les dije que las reservas eran del pueblo de México y que había que cuidarlas. México era un país pobre que tenía mucho que comprar en el exterior y poco que vender. Como no nos alcanzaba, si no devaluábamos, tendríamos que usar las reservas y con ello nos empobreceríamos todos. Con la devaluación menos, con la devaluación menos en el exterior, menos compraríamos en el exterior, perdón, y se me fue, y cederíamos más, lo cual implicaría un menor uso de nuestras reservas, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo político que es importante para Ortiz Mena. Entonces, él se está concibiendo no como un hacedor de política económica que está fuera de la realidad mexicana, sino que está tratando de llegar al pueblo de México y por su contexto, la particularidad de cuando él era director general del IMSS, hacerle llegar la información al pueblo de México, ¿no? Y eso es importante porque entonces hay un trabajo político y un trabajo social dentro de la política económica del Estado benefactor. Ya mencionaba que el programa de política económica nacional, que está instaurado ahí desde 1958, tenía como ejes elevar el nivel de vida de la población, sobre todo del caso de los obreros y ciertos sectores de la clase media, continuar aumentando el ingreso nacional, que es la cuestión de política del crecimiento, acelerar el proceso de diversificación de productos de la economía y avanzar en el proceso de industrialización, dando preferencia a las industrias básicas. Y esto es importante, porque aquí ya se empieza a ver un poco el modelo de Prebisch. El modelo Prebisch, como saben, es un modelo que prioriza las industrias básicas con respecto a las del encadenamiento, que es algo que, por ejemplo, Hirschman va a tomar después, la teoría de los encadenamientos globales,
de que hubiera sido mejor una industrialización de que genere encabezamientos hacia atrás y hacia adelante, en lugar de como cubrir toda esta cuestión horizontal de las industrias básicas y de ahí ir creciendo, ¿no? Entonces, todo esto está plasmado en el programa de política económica nacional. También buscaba lograr un desarrollo regional más equilibrado, esto es, la Ciudad de México no podía seguir siendo el centro de la producción de México, que, dato curioso, para algunos años, de los 90 para acá, se muestra una tendencia en la cual el crecimiento de la Ciudad de México llega a perder protagonismo. Entonces, por lo menos estamos hablando ahorita a finales del siglo XX y principios del XXI, de una época en la que ya no tenemos, ya la Ciudad de México podría no tener ese protagonismo que tenía en esos tiempos, ¿no? Propiciar el aumento de la productividad, de todos los factores de la producción, no solo de la mano de obra, eso también es importante. Cómo insertarse en la economía mundial si no es por medio de esta cuestión del bajo salario de la mano de obra, que es mucho de lo que se ha criticado, que muchas de las economías subdesarrolladas se insertan por medio de la mano de obra barata. Que eso es un tema de discusión porque China tenemos un ejemplo y vean ahorita lo que está teniendo. En sus inicios China hizo esto y ahora está mudando a ciertos sectores de alta productividad. Lograr, lograr un mejor aprovechamiento de recursos financieros. Esto es buscar ayuda en el exterior. Desde ahí ya empezamos con la cuestión de pedir préstamos al exterior para aprovechar mejor el financiamiento que se nos dan. Preservar la paz interna a través de la vigencia de la Constitución. Entonces, aquí todavía hay un sentimiento revolucionario importante. Hay un sentimiento que retoma los legados de la Revolución Mexicana en 1910 y que, en términos de la historiografía o en términos de los historiadores, todavía hay un debate de hasta cuándo termina la revolución, ¿no? Muchos dicen que en Cárdenas, muchos dicen que hasta Luis Echeverría. La política monetaria en el plan también se veía, antes se había usado con demasiada liberalidad, y yo creo que no dice libertad en el sentido de que se usó así, sino de liberalidad en el sentido de dejar al mercado fluir. El objetivo era el sostenimiento del tipo de cambio, que teníamos un sistema de tipo de cambio fijo, y había una política, habría que ser una política monetaria restrictiva. Esto es que lo que iba a pasar es que el desarrollo estabilizador iba a girar, sí, la política monetaria iba a ser importante para el tipo de cambio, pero iba a girar a ser menos protagonista y la política fiscal iba a ser como la estrellita del modelo, ¿no? Y tenía que ser una contención de la agitación social. ¿Cómo va a ser la contención de la agitación social? Y aquí es como la dimensión social que le dan los economistas, es manteniendo el tipo de cambio y no devaluando. Básicamente era eso. Ustedes no devalúen para que la gente no se enoje. Y yo creo que ahí hay un elemento importante, porque hay que aterrizar la política monetaria. ¿En qué sirve la política monetaria y qué significa para la gente de a pie la política monetaria? Precisamente eso, la elevación de los precios. Y la elevación de los precios es una cuestión no meramente económica, sino es una cuestión social. ¿Por qué? Porque hasta la ama de casa le pega al trabajador de pie. Entonces, en ese tiempo era importante no tener una inflación elevada. El otro pilar, como decíamos, era una política restrictiva en el sentido de estabilidad de tipo de cambio, pero también había una política fiscal que se enfocaría a la Secretaría de Hacienda, y entonces la Secretaría se volvería en ese periodo, mucho más que en otros, como el pilar de la política económica. Y aquí hay un fragmento de Ortiz Mena diciendo como planteándole al presidente, planteando como su reflexión sobre cómo él decidió plantearle al presidente su política económica en este plan de economía nacional. Y que la única forma en la que él podría lograr los objetivos de política económica era que necesitaba tener la confianza completa del presidente de la República. Y hay una cuestión política muy, muy interesante porque lo vemos actualmente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, Ursúa fue su secretario elegido y salió como entre corrido y me voy, enojado. O sea, como que
también la disputa política juega un papel importante en qué política económica se lleva a cabo. Entonces, ahorita Ursúa, creo que acaba de sacar, la semana pasada, sacó una columna diciendo que la política económica de Andrés Manuel era más neoliberal que lo neoliberal. Entonces, como que este juego político va teniendo como sus rencillas y era necesario. Era necesario como confluir en los intereses de ambos, de la presidencia de la República en términos políticos y también de la Secretaría de Hacienda en términos de política económica. Y este periodo lo tuvo. Este periodo lo tuvo porque Ortiz Mena prácticamente dirigió todo el periodo. La política hacendaria se establecía prácticamente estudiar y formular los proyectos de ley, disposiciones impositivas, cobrar los impuestos, dirigir los servicios aduanales, proyectar, calcular ingresos y egresos, lo normal de la Secretaría de Hacienda, intervenir en todas las operaciones que se haga uso del crédito público y manejar la deuda pública de la Federación desde el Distrito Federal y dirigir la política monetaria y crediticia. Prácticamente para que se den cuenta, lo puse nada más para que se den cuenta, perdón, de la importancia de la política de la Secretaría de Hacienda, que empieza a tomar este protagonismo de que prácticamente tiene, en términos económicos, mucho más poder que el propio presidente. Entonces, ahí hay una disputa porque empezamos a ver lo que va a ser como una característica de nuestro presidencialismo, que siempre va acompañada de ciertos hombres como hacedores de política que son muy especializados. Por ejemplo, el ejemplo más reciente que tenemos es Carstens. Carstens pasó de un gobierno a otro, no por el hecho solo de es mi cuate, sino que el hecho de estar en una posición tal le daba, en términos políticos, esa ventaja de permanecer. Entonces va como un binomio que es importante tener y del que el doctor Carlos Tello fue parte, ¿no? Porque fue director del Banco de México. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque entonces hay una dimensión política que ayuda a cohesionar la política económica. No nada más es como voluntad del secretario de Hacienda y tampoco voluntad del presidente, sino que tiene que haber un juego político ahí. También había una promoción de la inversión privada, inversión extranjera directa, incentivos fiscales, la reinversión de las utilidades, la depreciación acelerada y la compensación de pérdidas. Esto va a ser un debate importante porque Caldor precisamente en su informe va a ser como algo para para como revertir este tipo de cuestiones, ¿no? La inversión pública como compensatoria. Esto es, la inversión pública entraría, pero solamente para como cubrir los huecos que la inversión privada no podría hacer. Y a pesar al contrario de lo que se conoce o de lo que se piensa normalmente de los periodos, que sí hubo un gasto público creciente, el principal ramo de inversión venía por la inversión extranjera directa. Y eso es producto también del contexto internacional. Y esto lo retoma muy bien Enrique Cárdenas. Y sí había una participación del Estado Mayor, pero no se, no se dejaba de lado la dependencia de la inversión extranjera directa. Tanto así que inversiones en automotrices, en la industria automotriz, en la inversión, por ejemplo, Volkswagen llega aquí en el 64. Son inversiones importantes para el Estado mexicano, a pesar de la protección que había por parte de las leyes mexicanas para la producción en general, ¿no? Y en este sentido tenemos una cuestión de la reforma fiscal del 61, que es otro, yo creo que es un hito es algo que nos debe la historia y que le seguimos pidiendo al gobierno mexicano, y es que viene desde esos tiempos, imagínense. Teníamos el ISR, ¿no? Pero el ISR se había vuelto regresivo, en el sentido de que la base gravable, bueno, yo creo que ahorita está peor, la mayor base gravable estaba en los trabajadores. Y precisamente ya creo que Dani sabe mejor que yo este tipo de cosas, pero precisamente lo que se le achaca al gobierno es que los que más pagamos somos los trabajadores y las empresas no pagan nada porque hay una serie de incentivos para la producción importantes que los amparan, ¿no? Tan solo el caso de Volkswagen se le condonó 50 años de impuestos en Puebla. Y para
y recientemente, con la llegada de Audi, fueron igual otros 30 años. Entonces, estamos hablando de un régimen que no está tan alejado del pasado, en el sentido de que sigue habiendo este tipo de problemas con respecto a gravar a los que más tienen, ¿no? El problema era la distribución equitativa de la riqueza, como ya hemos dicho. Entonces, aquí se involucran dos tipos de actores: Nicolás Caldor, que es un intelectual, como ya hemos dicho, post-keynesiano, y Víctor Urquidi, que entran en este juego de ver qué onda, qué vamos a hacer con la política fiscal, ¿no? Con la reforma fiscal. Las razones de la reforma es que viene este informe sobre la reforma fiscal mexicana por Nicolás Caldor, que está publicado por el Colegio de México en estos libros del Archivo Histórico del Colegio de México, que es importante si alguien quiere echarle un ojo, si se van a dedicar a este tipo de reforma fiscal y todo este tipo de cosas, como contexto histórico sería interesante retomar. Y es encomendado por Ortiz Mena. Ortiz Mena, por sí solo, le dice a Nicolás Caldor que le haga un informe de la economía mexicana y de la reforma fiscal mexicana, y cómo tendría que ser, ¿no? Y el problema era que para 1961, 1960, que es cuando se encarga, México recaudaba el 9% del Producto Interno Bruto. Y esto ya se había vuelto un problema, porque a principios del siglo XX podría ser un buen número, pero recaudaba alrededor del 4.5, si no me equivoco. Pero para mí, para 50 años después, 60 años después, no podría seguir recaudando un 9%. Los países desarrollados recaudaban alrededor del 40% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ahí hay un problema, porque entonces el Estado mexicano había fallado en la cuestión de la tributación. Ahorita creo que, no me equivoco, creo que anda igual como el 10 o el 11% de la recaudación. Creo que Dani tendrá mejor el dato. Y esto generaba una política de desigualdad económica entre clases, y un carácter regresivo del sistema. ¿Por qué? Porque entonces lo que generaba es que la desigualdad económica se disparaba. Las propuestas, viene una propuesta que es un impuesto sobre el ingreso total del individuo. Esto quiere decir no solamente la renta remunerada, sino que de todas las fuentes, que es algo que un poco se ha retomado, que las diferentes reformas, pero que no se ha aplicado de buena manera. O sea, vámonos por los individuos, no por y por todo lo que perciben, no por solamente por su remuneración con respecto a las cédulas que en ese momento había. Había una tarifa única, que eso no se ha modificado, seguimos bajo el esquema de cédulas, de movimiento depende de lo que ingresa, es lo que pagas. Y querían modificar el gravamen por familia. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque en este gravamen por familia, lo que tenías es que obviamente las familias de menores ingresos terminaban por ser beneficiadas. ¿Por qué? Porque tenían más hijos generalmente, y por lo tanto pagaban solamente una cuota. En cambio, familias que tenían mucho más dinero, que tenían rico, terminaban pagando más en términos por, por individuo, ¿no? Y el caso del ingreso derivado del capital, que es, yo creo que una innovación importante en el caso de la reforma monetaria del 61. ¿Por qué? Porque está estableciendo que el capital también debe ser gravable. O sea, no se está, hay una intención de política económica en la cual se desmonta y es muy típico del post-keynesianismo, que cree que esta cuestión que va en contra de la teoría neoclásica, como ya lo habían visto, de esta cuestión de que el impuesto es como un desincentivo para la inversión. Entonces, lo que hace es, el impuesto tiene que estar ahí, la inversión no se va a ir, pero tiene que ser gravable. Y no es el derivado del capital. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú seas propietario del capital te hace gravable. Y en ese sentido, la figura del capital como gravable, ya no del ingreso, es importante. ¿Por qué? Porque mucha gente, y hasta la actualidad, es mi dinero, pero no es un ingreso, es mi capital, y el capital implica un stock, no implica un flujo. Entonces, esta cuestión de stock tendría que ser gravable, y eso es una innovación que propone Caldor ahí, ¿no? Y eso era como una cuestión muy importante para avanzar en la redistribución de la riqueza, a mi parecer.
Bueno, la aplicación, esta era la propuesta, ¿no? Pero la aplicación venía por, primero, comisiones para elaborar el proyecto de la iniciativa de reforma, luego, importante, es la Alianza para el Progreso, porque la Alianza para el Progreso es otra etapa del panamericanismo en la cual Estados Unidos establece nuevas reglas dentro del orden internacional para América Latina, en la cual sí va a haber préstamos. Entonces México quería participar de ello, quería participar por medio de los préstamos extranjeros y este tipo de cosas. Había una negociación con los empresarios porque precisamente esta cuestión de grabar el capital pues no les venía muy bien, porque cómo que me vas a grabar mi patrimonio y todo este tipo de cosas. Entonces había una negociación con los empresarios y se presentan al final dos propuestas en la comisión, ¿no? La de los abogados, que es una cuestión que se remite mucho más a la Constitución, diciendo no se puede hacer la reforma porque la ley no lo permite, solo se pueden hacer este tipo de modificaciones, y la de los economistas, que es la propuesta en la que estaba inmerso Urquidi. Cabe aclarar, ninguno de los dos retomó la propuesta de Caldor tal cual era. Y eso es importante porque a veces se toma como a los abogados como los malos y a los economistas como los buenos, porque pues, no los tomaron en cuenta, a pesar de que Urquidi era este, asesorado de Caldor, pero ninguno retoma la propuesta de Caldor en su totalidad. Y eso es importante señalarlo. Y entonces, Aboites y Yunda lo que hacen es este, retomar esto de la resolución definitiva, ¿no? Entonces, decía que se inclinó por las propuestas de los abogados porque no convenía modificar la ley del impuesto sobre la renta, sino incorporarle modificaciones y adiciones. Esto es más o menos lo que decía. Esto viene igual en el archivo, en este tomo que hace de la reforma, el fracaso de la reforma de 1961. Entonces, la distinción viene precisamente porque no le quieren modificar a la ley. Entonces, viene una relación política, económica, social entonces, pero todo esto que estábamos hablando pues, tiene una dimensión político-social, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba, no? Durante 1958, México fue objeto de importantes desestabilizaciones, como ya habíamos visto, ocurrieron durante ese año 740 huelgas, que era importante, número superior a de los años anteriores. El Partido Comunista Mexicano, que no era su mejor época, pero sin embargo trata de estabilizar. Y lo que sí desestabiliza un poco es la cuestión de los maestros ferrocarrileros y petroleros que teníamos que en la década de los 50 tienen una serie de revueltas y una serie de huelgas importantes, donde ya se está manifestando esta cuestión de la política económica en que no les quieren subir el salario. Y el subir el salario, eso quiero decir que la productividad iba como por la baja de salarios, no tanto el aumento de la productividad realmente de las industrias, ¿no? Aquí tenemos algunas fotos. Bueno, la de la izquierda no se ve muy bien, discúlpenme, pero es la manifestación de los ferrocarrileros en el Zócalo de la Ciudad de México. Vemos más o menos que jalaban gente y que más o menos como no han cambiado las cosas en torno a las manifestaciones, ¿no? A pesar de que seamos más ahora, eso es para ponerlo en perspectiva, a pesar de que seamos más, creo que había un término de politización importante durante la época, ¿no? Para sacar a tanta gente a las calles a protestar. El término de la confianza. Entonces, en la relación de política económica con el aspecto social, tenemos una cuestión de la confianza. Y esto lo dice igual Ortiz Mena. Lo importante era la confianza en la política económica respecto al interior desde el inicio del presidente López Obrador, reuniones con principales empresarios, explicar las razones y objetivos de política económica. Entonces, aquí el término político igual, la negociación con los empresarios. Entonces, ¿cómo convencer? No solamente es hacer la política económica y ejecutarla, sino realizar la relación política para convencer a los diferentes actores y de diferentes sectores de que la política es lo mejor para el país, ¿no? Ortiz Mena fue como el vínculo entre ellos, con los obreros, ya lo vimos con el IMSS, ahora con los empresarios, para convencerlos de que les convenía la reforma tributaria, que les convenía la política del desarrollo estabilizador. Y esto, por ejemplo, con los principales sindicatos, ¿no? Él es una reflexión de él en su libro, y yo tengo una relación muy cercana con los principales sindicatos. Entonces, el secretario de Hacienda no se desvinculaba del aspecto social, sino que realmente iba a negociar. La pregunta que yo me hago es, ¿realmente había confianza?
Y eso es como se los dejo a la reflexión, ¿no? O sea, realmente teníamos esta confianza, se tenía esa confianza en la política económica del desarrollo estabilizador. Tenemos una cuestión contrastada aquí, ¿no? El movimiento del 68 y tenemos las Olimpiadas, México en el mundo. Entonces, presento aquí dos como visiones, ¿no? Entonces, tenemos aquí el movimiento del 68, en la cual obviamente se ve influenciado mucho por la Revolución Cubana, ya tenemos una pancarta con el Che Guevara, que para ese entonces, si no me equivoco, ya había muerto, acababa de morir, y tenemos al militar junto. También eso habla mucho de la dimensión del desarrollo estabilizado, que hasta qué punto realmente había un consenso de la política económica y de la redistribución de la riqueza, si teníamos que tener al ejército en las calles, ¿no? Y por otro lado, la visión del gobierno, ¿no? El Universal diciendo México se mostró al mundo en las Olimpiadas, en la Ciudad de México como anfitriona del mundo, ¿no? Entonces, como estar a la vanguardia. Entonces, el desarrollo estabilizador es como estos dos polos también. La época más brillante de la economía mexicana, pero también una época un poco oscura en torno a lo político-social que sucedía dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Y entonces, aquí vuelvo a resaltar la cuestión de la política monetaria como negociador, ¿no? Lo más importante era no devaluar y resultaba necesario diseñar y llevar a la práctica el programa económico creíble. Y esto es otra vez, resalto lo creíble, ¿no? ¿Qué es lo creíble para el pueblo de México? Y cómo lograr esa credibilidad de la política económica. Entonces, aquí se apoyaban en organismos financieros internacionales, sin embargo, esta cuestión de la credibilidad es importante. ¿Por qué? Porque lo vemos actualmente en el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Bueno, el balance retomo a Ortiz Mena igual para su balance, para un poco contrastar. Entonces, él dice que hubo un elevado crecimiento económico, sí, es cierto, hubo una inflación baja, también es cierto, y dice que logró resultados positivos y según se dice que para los años 70 este modelo ya había como colapsado y que ya no tenía cabida. Para él es una apreciación errónea. Fíjense cómo también desde el actor que está dentro del hacedor de política económica, también una reafirmación del periodo como algo que estuvo bien y que está bien y que siempre va a estar bien, ¿no? Entonces, para ellos la apreciación de los contrarios es errónea. ¿Por qué? Porque no estaba el modelo agotado, ¿no? Entonces, lo que quería era conciliar esta cuestión de crecimiento y estabilidad, por eso de desarrollo estabilizador, y, y quería como medidas concretas. Y esa es como una ventaja, yo creo que es una como un acierto del desarrollo estabilizador. Lo que generó fueron medidas concretas, y no solamente políticas económicas, sino también políticas sociales de contención, que son discutibles, en eso estoy de acuerdo, pero de que tiene algo de bueno es que logró, por lo menos durante ese periodo del 54 al 70, conciliar crecimiento económico con estabilidad macroeconómica, ¿no? A manera de conclusión, ya para terminar y dejarlos de tanto chorro mío. El desarrollo estabilizador no solo fue un periodo en lo económico, y eso creo que hay que entenderlo, creo que es algo que nos falta a los economistas, que no solamente implica se estableció la política monetaria tal, 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 y hacemos el mecanismo de política monetaria, sino que implica también una cuestión de lo social y de lo político, que es importante tener la dimensión. ¿Por qué? Porque estos hombres estadistas tenían esa visión, tenían la visión de que necesitaban conectar con la gente, ¿no? El ámbito político también influye en la vida económica, como ya lo vimos. Si no había una consonancia entre la política económica que se proponía y los intereses políticos del presidente o del Estado revolucionario, no iba a funcionar. Tenía que tener confianza, tenía que tener objetivos claros, tenía que haber política de por medio, tenía que haber proyecto político de por medio. Entonces, la política también es un ámbito importante en la economía. Y fue un periodo de consenso entre distintos actores, no digo de todos, pero es un periodo relativamente de consenso, en el cual se logra cierta estabilidad, por lo menos en el ámbito económico. Tenemos disrupciones, pero hasta cierto punto un contexto. Y yo lo que los invitaría es a mirar el periodo de manera crítica,
Yo entiendo que tienen clases con el doctor Carlos Tello. Y yo creo que, y yo soy muy partidario a una política económica mucho más intervencionista del Estado, pero sí hay que mirarlo de manera crítica para aprender, ¿no? No fue todo miel sobre hojuelas. Y hay que mirar la política económica y hay que mirar a lo político social para aprender un poco de lo que realmente nos tiene que decir el periodo y qué podemos aprender de ello para realmente no cometer los mismos errores. Y ahí la dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. Ha sido muy ilustrativa tu presentación, muy interesante. Estoy muy contenta de haberte invitado y de que hayas aceptado. Si te parece bien, démosle la palabra a nuestros amables estudiantes, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quisieran decirte. Y si no, yo tengo un par de comentarios, pero primero preferiría que hablaran ellos y ellas. Entonces, quien quiera, alce su manita virtual y aquí Si quieres, está. dejo de compartir la pantalla para que los pueda Ok, ver. sí, Gracias. venga. Amigues, no me hagan quedar mal con Eric. Oscar. Sí, buenos días. Buenos días. En una lámina mencionas que la política monetaria fue restrictiva durante el periodo del desarrollo estabilizador. ¿Podrías especificar en qué términos? O sea, con tasas de interés baja o cómo en qué sentido restrictivo. Ah, sí, bueno, en primera, no sé si juntamos las preguntas o voy contestando una por una. Venga, una por una. Sí, eso no lo saco yo, lo saco de Ortiz Mena. Ortiz Mena estaba pensando que la política monetaria se había hecho como, que se imprimía mucho billete, mucho circulante, ¿no? Entonces, no creo que tuviera tener tanto que ver con una cuestión de tasa de interés, de cómo usar la tasa de interés. Porque acuérdate que tenemos un tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces, el tipo de cambio fijo mantiene una relación con la tasa de interés muy poco flexible. En ese sentido, era mucho más como decreto. Pero en la cuestión de restrictiva se menciona porque creo que se había hecho como esta maquinita de billetes. Se tiene la idea del periodo de que el periodo anterior se habían impreso muchos billetes, ¿no? Como que se ha abusado de la política monetaria. Por eso decía, vamos a hacer una política monetaria mucho más restrictiva en el sentido de que solamente busquemos la estabilidad del tipo de cambio y no la usemos como principal impulsor de la economía. Vámonos a la política fiscal. Y que eso fue lo que realmente perduró como en el desarrollo estabilizador. Por eso también la inversión, es importante tener en cuenta que la inversión venía principalmente de la inversión extranjera directa y de los financiamiento de organismos internacionales. Entonces la política monetaria pasa a ser como restrictiva en el sentido de solo usarla para lo necesario y para no devaluar, y lo que vamos a hacer es buscar otras fuentes de financiamiento. Entonces yo leo así el periodo, leo que Ortiz Mena está leyendo así, ¿no? Entonces basta de estar imprimiendo, basta de estar incentivando por la política, por la baja tasa de interés, baja por la cuestión de una política monetaria expansiva, y vámonos más por la política fiscal, ¿no? Gracias. Excelente. ¿Alguien más? No pasa nada, yo vengo preparada. A ver, un poco con tu cierre, que me gusta, cuando dices que no todo fue miel sobre hojuelas y habría que verlo con unos lentes mucho más críticos y tomar lo que en realidad podría representar una lección. ¿Tú crees, un poco ya me lo adelantaste, pero si pudieras ahondar en ello, que deberíamos de tomar como referencia este periodo? ¿Deberíamos de aspirar en algún sentido a regresar a ese periodo? ¿O qué cosas podríamos tomar digamos, echarlas a andar en este nuevo contexto que estamos mucho más inmersos en la globalización, donde estamos mucho más abiertos, donde tenemos relaciones comerciales muy vinculadas a Estados Unidos, es decir, en todo el contexto que tenemos? Y de ser el caso, digamos, esta es otra pregunta,
¿crees que tenemos idealizado este periodo? ¿Crees que es una añoranza por el pasado innecesaria? ¿O sí hay algo de ahí que deberíamos de tomar? Y cuando digo esto, esta añoranza por el pasado, es porque el mismo presidente en su toma de posesión, en la Cámara de Diputados, en el discurso que se avienta, su discurso inaugural como presidente, habla, los primeros minutos se los dedica a hablar de este periodo. Habla de las tasas de crecimiento, de cómo era ese México, delinea ese país y después avienta todo lo que, su proyecto, digamos. Y luego la otra, ¿consideras que la reforma fiscal, en el sentido que lo planteaba Nicolás Caldo, hubiera cambiado el rumbo, en el sentido que hubiera sentado bases hacendarias suficientemente robustas para afrontar lo que en el futuro vendría a ser el quiebre del modelo, por lo menos el volvernos tan dependientes del petróleo? Si hubiéramos hecho esta reforma, quizás hubiéramos tenido una base mucho más sólida para afrontar los choques externos que vinieron después y que hacen que truene esto y cambiamos de modelo de desarrollo. Yo sé que tú eres economista e historiador, no eres pitoniza, pero si pudieras hacer este análisis, esta reflexión, ¿qué dirías? Sí, contrafactual. Exacto. Sí. Bueno, en términos de la referencia, regresar al pasado. O sea, entiendo, por ejemplo, creo que también hay que entender al actual presidente en su contexto y de que también cada quien retoma lo de la historia, lo que le viene, ¿no? Bien. Y entiendo que haga como cierta apología al periodo. Sin embargo, yo creo que obviamente es otro contexto, completamente diferente. Estamos hablando de una economía de posguerra en la cual apenas el ciclo de acumulación de capital empezaba de nuevo. Entonces, las tasas de crecimiento de la economía mundial se van asemejando, porque precisamente México tiene tasas de crecimiento muy semejantes a los países desarrollados. Yo creo que por eso lo llegaban a considerar como el milagro mexicano, ¿no? Cómo México podía pasar de ser subdesarrollado a desarrollado. Entonces, estamos hablando de un contexto en términos de economía mundial en la cual las tasas de crecimiento eran muy altas, cosa que no tenemos ahorita. Entonces, si Estados Unidos tiene problemas para crecer, si Alemania tiene problemas para crecer, imagínense, nosotros tenemos problemas para crecer, que dependemos mucho de lo que nos pidan ellos también, ¿no? Porque también nuestra especialización es en productos como de de media baja tecnología, que también hay un debate muy interesante porque según sí nos especializamos en tecnología actualmente, pero también hay que tomar en cuenta que la tecnología avanza y la tecnología se vuelve obsoleta. Entonces el hecho de que tú te vuelvas lo que para los años 90 era tecnológicamente avanzado, actualmente se vuelve una tecnología desechable, ¿no? Entonces te van como recorriendo En ese sentido, yo creo que tenemos idealizado, sí, el periodo en cierto sentido, pero yo creo que también es polarizado. Estamos polarizados porque tampoco entendemos muy bien lo que pasó para que el modelo fracasara. Podemos decirlo así. Tampoco entendemos muy bien qué estaba pasando, porque tampoco tenemos como certeza de qué fue lo que hicimos mal para que esos simplemente no aguantamos el shock externo, ¿no? Y en este sentido, ¿qué deberíamos retomar? Retomar la presencia del Estado en la economía. La presencia del Estado en la economía creo que es súper importante. ¿Por qué? Porque si una de las lecciones que nos ha dado esta pandemia es precisamente que hay sectores de la economía, sectores de la seguridad pública que no podemos dejar a los privados. Esto no puede pasar. Por simple sentido de misión estatal, para lo que es un Estado, esto no puede pasar. Entonces no podemos tener un sistema de salud tan deteriorado, no podemos tener un sistema de desempleo tan deteriorado, no podemos tener esto. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias graves de lo que pasa cuando el Estado no interviene, cuando el Estado se desmantela. Entonces, creo que es algo que tiene muy presente y eso es algo que sí retomo del periodo. El hecho de que eran conscientes de que el Estado tiene que ser rector. No rector en el sentido totalizador,
pero sí poner como las pautas y las bases para que por lo menos el bienestar social se dé. Ya nos hemos, en economía somos como el péndulo, ¿no? O sea, que vamos del liberalismo al intervencionismo, y en este sentido de, bueno, pues ya también fuimos al liberalismo y vimos que los privados no, o sea, no, y lo estamos viendo. Entonces, eso retomo. Ahora, en términos de política como mucho más específica, yo creo que, y eso tiene que ver con la segunda pregunta, ¿hubiera sido diferente? Yo creo que sí hubiera sido diferente. No me aviento a decir que no hubiera pasado, pero sí hubiera sido diferente en el sentido de que la, precisamente este anclaje que se tuvo a los mecanismos, a los organismos internacionales y a los mecanismos de financiamiento internacional fue lo que ocasiona la gran dependencia que tenemos en 1982. Entonces, también la crisis de 1982 es un reflejo de lo que venía pasando desde el desarrollo estabilizador. Entonces, tampoco podemos ver ahí como quiebres temporales normales como hace la historia. El 80 viene, no, o sea, viene desde acá, porque había una dependencia. El hecho de que tú no decidas hacer una reforma fiscal importante en el 61 implica que tú como Estado te ves inhabilitado para invertir. Y eso, las consecuencias se ven en 1982. ¿Por qué? Porque entonces dependes, en primera, dependes de la inversión extranjera directa. Segunda, cuando hay inversión extranjera directa, y eso es una cosa súper interesante que no se estudia, es las empresas deciden qué poner, qué productos y cómo ponerlos. Tú no lo decides. Y esa es una cuestión de disputa del Estado con el capital extranjero importante. Porque si tú tienes un proyecto de Estado industrializador y dependes de la inversión extranjera directa, la empresa viene a decirte qué producir y cómo producirlo. Entonces, la productividad, en ese sentido, porque siempre se le achaca, es que no fue productivo, la versión de la productividad sí, pero nuestras industrias no eran productivas con respecto al exterior. Pues sí, porque si tú le dejas a una multinacional que trae tecnología, que ya ellos ya probaron allá, pero que no es la tecnología de punta, lo único que generas es que haya este vacío, la tecnología y la productividad importante. Pero no es tanto porque el Estado no quisiera, sino porque le dejó en manos a los extranjeros la decisión de qué tecnología y con qué productividad producía la economía mexicana. Y eso es lo que generó que cuando te abres, también tus empresas no pueden competir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reforma fiscal hubiera ayudado, sí hubiera ayudado. Y seamos sinceros, o sea, ¿qué empresario realmente? Y eso es una pregunta válida que puede ser muy sencilla y muy... Pero ¿qué empresario se va porque lo graves? El impuesto. Eso habría que preguntárselo, ¿no? ¿Qué empresario realmente se asusta? Hablando nada más de inversión productiva y de inversión productiva, porque entiendo que la inversión en cartera, que es mucho más volátil, sí, se va por el tipo de cambio, hay fuga de capitales, pero eso estamos hablando de otro ámbito de la inversión que se maneja de manera mucho más específica, bueno, o sea, tiene sus propios movimientos. Pero inversión productiva, tú dime, si vas a poner una empresa, una fábrica, ¿cómo agarras tu fábrica y te vas? Es casi imposible que vayas a tirar el dinero a la basura. Entonces, esta visión que también viene de la economía neoclásica, del equilibrio y de soltar como todo, ay, subió el precio, ay, nos vamos, o sea, tampoco pasa. Seamos sinceros, en la historia no pasa, tú vayan a cualquier periodo histórico y no pasa. Entonces, hay que hacernos preguntas de esto. La reforma fiscal para mí es una deuda, del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque no lo hizo Ortiz Mena por miedo a que se desestabilizara el país. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Le dicen una y otra vez que tiene que ser reforma fiscal y nada más no. ¿Por qué? Porque los empresarios desincentivas la producción, la producción ha estado desincentivada desde tiempos de los 80. Seamos sinceros, las tasas de crecimiento son para llorar, ¿no? Con respecto a este periodo. Entonces, en ese sentido, sí hubiera sido diferente en la cuestión de regresar al pasado, no regresar al pasado, pero sí saber
como ciertos principios, como normativos políticos sociales, que sí tiene que haber. Y no puede ser posible que tengamos un sistema de salud así, no puede ser posible que el Estado no invierta para hacer una política contracíclica de lo que está pasando. Eso sí, no se le acepta. Entonces, no ha aprendido tampoco bien del periodo el señor Andrés Manuel López Obrador, porque nada más lo usa como retórica, ¿no? Y en ese sentido, pues estaría bueno evaluar qué tan neoliberal es la política económica de Andrés Manuel, porque en el discurso no es neoliberal, pero en la práctica, pues veremos, habría que evaluarlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo le paso tu recado, tus amables comentarios. Eh, coincido casi en todo, salvo en la última parte donde dices que los motivos por los cuales no hay reforma. Creo que los motivos por los cuales ahora no hay reforma tienen que ver con esa explicación que das, pero con querer romper con la trampa fiscal a través de demostrar que con lo que hay se puede y con exprimir, donde eficientar, hacer uso correcto de la tributación. Pero bueno, creo que es una combinación de ambas. Y sí, no sé si tenga miedo, porque Andrés Manuel es especialista en abrir frentes. Él abre frente aquí, frente acá, y si se le ponen, si se le levanta todo el país, él, no sé. Pero es interesante, por lo menos me gusta la perspectiva que pones acá, y no quiero que esto se vuelva un diálogo entre tú y yo, cualquier día nos tomamos un café. Pero quiere hablar Alexis, Juan Carlos y Jazz. Entonces, en ese orden, por favor. Gracias. Muy rápido, para el maestro Eric. Quería preguntarle cuál es la diferencia para usted y qué caracteriza primeramente, qué caracteriza el desarrollo estabilizador del 54 al 70 y cuál es la diferencia entre el desarrollo estabilizador y el que le antecede, ¿no? Que es el estado promotor del 40 al 54. Sería todo. Sí, Perdón, si quieren ahora sí, jalamos las tres porque ya nos queda poco tiempo, entonces Carlos y después Jazz. Y después Sí, principalmente para retomar un poco la crítica, bueno, la propuesta de reforma de Caldor, es complejo hablar sobre los cambios de directriz, pero suponiendo que estamos en la época de los 60, donde nuestro producto per cápita es similar hacia los grandes futuros países asiáticos, un cambio en esta estructura fiscal pudo haber hecho un efecto multiplicador a tal grado de ser como una economía asiática en ese sentido, o mostrar un camino un poco alejado de la realidad latinoamericana, es decir, con un mejor sistema fiscal, ampliando la base tributaria, grabando el capital o participando de una forma activa estratégicamente por parte del Estado, hubiéramos diferenciado a los casos como Argentina hoy en día, a Venezuela, donde también tenemos un problema de petróleo, pero enfocar el Estado hacia un mejor gravamen tributario, pero con una participación hacia la ciencia. Ok. ¿Alguien más? y Jazz, por favor. Sí, mi pregunta va dirigida hacia también el último comentario que hiciste. Yo tengo como una opinión al respecto y es que yo creo que la reforma fiscal sí tiene parte de las dos combinaciones históricas, tanto como de nuestro presidente como del pasado, es cierto, pero creo que más bien la explicación del trasfondo también tiene que ver algo con lo social, puesto que no podemos ahorita poner una reforma fiscal si es que no sabemos cómo va dirigida o cómo va a estar institucionalizada su recabación, ¿no? Que es algo súper necesario, que actualmente las medidas para recabar en los ingresos pues no son suficientes y tampoco pues recaban el sector informal, por ejemplo, ¿no? Y aparte de ello, pues si seguimos con este sector formal, pues tenemos que crear empleos formales y eso pues es un cambio bastante radical para las condiciones que ahorita tenemos que no tampoco son suficientes para dar eso, ¿no? Entonces, aparte de las condiciones actuales,
pues también tenemos arrastrando el hecho de que anteriormente tampoco veo un punto donde haya sido posible hacer una reforma de este tipo, simplemente porque tampoco hubo condiciones anteriores. Desde 1960 se agotó el modelo y ya no hay condiciones para aplicar una reforma fiscal. Aunque es lo más obvio y lo más lógico, creo que no existen esas condiciones. ¿Tú me podrías decir como en un periodo en donde pudo haber sido aplicada la reforma fiscal para evitar todo este periodo? Perfecto. Ok. Con respecto a la primera pregunta, bueno, lo que era el desarrollo estabilizador, con respecto a la diferencia con el Estado promotor, ¿no? Creo que más o menos lo apuntaba en la presentación. Hay un cierto debate, porque si era un Estado promotor antes, pero este Estado promotor tenía como cierta dependencia de la demanda externa de productos. Entonces, no se puede negar que la producción o el crecimiento de la economía mexicana iba en consonancia con los ciclos económicos de la demanda externa, y precisamente por las guerras, ¿no? Entonces, una diferencia que yo encuentro importante es que el desarrollo estabilizador lo que hace es, sí es un Estado promotor, pero es un Estado promotor que trata de hacer todo eso que se logró con el periodo anterior, pero ahora con recursos como en otras condiciones mucho más difíciles, que tenían que ver con una industrialización ya interna en forma. El otro era como una industrialización que no necesariamente tendría que ver con un impulso explícito y masivo por parte del Estado. Era un Estado promotor en el sentido legal, era un Estado promotor en el sentido de que sí había crecido el gasto público, pero era un Estado promotor que también dependía mucho de una economía de exportación. Entonces, ahí hay un debate, y lo apunto, porque varios, por ejemplo, la doctora Teresa Aguirre te dirá que no, que sí hubo ciertas industrias. Pero sí, o sea, habría que sacarle porcentaje, habría que darle como participación, qué tanto esas industrias participaban en el Producto Interno Bruto, qué tanto realmente impulsaban la economía, o qué tanto realmente era la demanda externa. En términos puramente económicos, no hablemos de lo social, porque en lo social yo siento que ahí sí se despega. Por ejemplo, el cardenismo se despega de, de lo que hubo después de Návila Camacho y sucesores, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia está esa, ¿no? O sea, en las dos está el Estado, pero la política económica sí da un giro a concebirse mucho más en términos, yo pondría así, es polémico, en términos como más cepalinos. Lo vimos con la industria básica, ¿no? O sea, pensar como industrias básicas, como no pensar como en escalonamientos, pensar en un mercado interno mucho más formado. Por eso el bienestar social, por eso lo de la subida de los ingresos. Ahora, en la etapa anterior fue producto del Estado promotor, sí, pero también mucho tiene que ver la demanda externa y de que Estados Unidos no estaba compitiendo. En ese entonces, todos los países, imagínense a todos los países en guerra, no pueden competir en la economía mundial. Y eso genera una ventaja para el país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque te insertas en aquello que ellos ya no están produciendo. Cuando se acaba y se hace Bretton Woods y empieza todo el proceso entonces sí, los países desarrollados pueden dedicarse a producir otras cosas. Y entonces empieza un desplazamiento. Y ese producto de ese desplazamiento, el desarrollo estabilizador, trata de como menguar como el impacto de ese tipo de esa baja en la demanda, y lo que genera es una estrategia especial para que suceda lo mismo que antes, pero ahora ya como explícito por el Estado, ¿no? Segunda pregunta creo que Carlos, ¿no? El efecto multiplicador. Sí, hubiera sido posible, pero también hay que tomar en cuenta que una cosa es recaudar y otra cosa es el gasto público. Entonces, depende mucho también de cómo se gaste. Entonces, ahí como que ese efecto mecánico de recaudo-gasto, creo que es un proyecto de investigación, ¿no? O sea,
sí recaudo, pero ¿cómo gasto? Por ejemplo, los gobiernos, el gobierno de Salinas, los gobiernos del PAN y luego Peña Nieto, lo que recaudaban, ¿en qué gastaban? Asistencia social. O sea, es un ámbito, no quiero poner aquí la cuestión del asistencialismo, ¿no? Porque eso es un debate muy polémico. La cuestión de se invierte en consumo, ¿no? O sea, entonces, si le estás dando dinero, se invierte en consumo. Ajá, pero ese consumo, ¿a quién consumes? O sea, ¿consumen productos mexicanos? Pregunto yo. Si no consumen productos mexicanos, de nada sirve, porque entonces el efecto multiplicador se va. La empresa extranjera es la que está recibiendo el efecto multiplicador del gasto público. Entonces, habría que ver ahí cómo se hubiera gastado o cómo se gasta el gasto público, ¿no? Como en general, ¿crece? ¿No crece? Si tenemos una situación como la de ahorita, que como bien decía Dani, es recaudar más, o recaudar bien y con lo que tenemos hacer lo que se puede, ¿no? Que también tiene toda la razón, pues bueno, pero ¿en qué se está gastando? Ahí también hay una discusión importante. Y en la cuestión de Yasmín, si no me equivoco, lo de lo formal o informal, coincido en que puede que no haya condiciones por la cuestión informal, pero creo que la reforma fiscal también tiene una deuda en el sentido no con todos los mexicanos, o sea, no es de recaudar a los mexicanos, es de recaudar al capital. Y eso es más que formal. La economía informal es principalmente de la gente de a pie. Y esa, estoy de acuerdo contigo, no, y hasta a mí me hace muy bueno, porque también los cálculos del PIB obviamente se subestiman por el hecho de toda esta economía informal, que no se cuenta, que no entra dentro de las estadísticas estatales. Entonces también habría que preguntarnos qué tanto del PIB está ahí volando, ¿no? Y se genera ahí. Pero la reforma fiscal viene porque la reforma fiscal también tiene un componente redistributivo de la riqueza. Y el componente redistributivo de la riqueza no significa grabar más a los que menos tienen, sino grabar más a los que más tienen, ¿no? Y en ese sentido, creo que es la deuda. Y el periodo de tiempo, ¿verdad? No es, yo no pensaría como en condiciones dadas, sino es una cuestión, y aquí quiero meter una cuestión polémica, es una cuestión ética. Es una cuestión ética. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la economía no es ética o que se separa ¿cómo es la ciencia normativa, lo que debería ser y lo positiva, ¿no? Que nos enseñan. No, aquí hay un imperativo ético. No es si están dadas las condiciones o no, se tiene que hacer y se hace, si es que se va. Yo creo que en ese sentido tendría que ser así. Entonces, porque periodo, pues siempre podríamos encontrar un pretexto para que no se diera a cabo. En el 61 fue ese, que no se podía modificar la ley. Y fue más una cuestión política de negociación en la cual se echó para atrás Ortiz Mena. Entonces, creo que eso es lo bonito también de la economía y de la política económica, que no es una cuestión como, sí, ahorita sí y ahorita no. Es una cuestión también de praxis. Los actores también van aprendiendo, van haciendo, van negociando, van. Entonces, ¿cuándo es el tiempo perfecto? El tiempo perfecto tendría que ser ahorita porque si no, esto se agrava, ¿no? Entonces, si no quiero imaginarme con este decremento que tuvimos casi el 18%, pues cómo nos va a ir si hay un rebrote, ¿no? Entonces, yo por ahí iría y un poco para polemizar también, porque pueden estar en desacuerdo conmigo y puede ser que no haya condiciones, y puede ser que sí haya efecto multiplicador, y así como la maestra Daniela, como de que entiendo que también tiene que ver con una cuestión de la austeridad, ¿no? De la concepción de la austeridad republicana. Este republicanismo dato curioso, léanse el plan de San Luis de la Revolución Mexicana, es un ejercicio que pueden hacer,
y vean como las similitudes que tiene Andrés Manuel con el Plan de San Luis de Madero, cuando habla de republicanismo, cuando habla de la revolución, cuando habla de eso, es muy interesante ver como las similitudes que tiene Andrés Manuel y que está tomando de la historia para entender cómo su política de austeridad y su política republicana. Es interesante. Muchas gracias, Eric. La verdad es que ha sido muy interesante, muy fructífera esta charla, esta conversación. Creo que has puesto cosas muy relevantes sobre la mesa. Se nos ha acabado el tiempo, lo siento por aquellos que levantaron la mano, pero si yo no digo esto me da empacho. Así que yo coincido contigo. Un momento perfecto, ideal para una reforma fiscal no lo hay, no existe. Eso es imposible. Siempre hay alguna condición, siempre hay algo que va a decir no lo hagas. El punto, creo yo, como bien lo mencionas, aparte de ser una deuda histórica, es un imperativo. No vas a generar nunca condiciones de una reforma futura, más progresiva, más agresiva, si hoy día no sientas bases de algo. Yo entiendo que hoy estamos en una crisis y que una reforma fiscal podría pensarse como en antaño se hacen en las misceláneas, que va a ir sobre los que generalmente ya pagan, sobre ese... voy a decir público, pero no es público, sobre ese público cautivo, que siempre es el que paga. Cuando uno habla de una reforma fiscal, en ese momento estaríamos pensando en aquellos que aún con crisis han ganado más. Y esos son los grandes capitales. Con crisis, esas ganancias para ellos se incrementan, cosa que no pasa con los impuestos que pagan, porque ni siquiera existen en algunos casos. Entonces, el plantear una reforma fiscal, creo que lo podríamos plantear por etapas. La primera gran etapa es cóbrales a aquellos que históricamente no les has cobrado, que históricamente se han ido por la libre. Genera el ejercicio de que al cobrar también vas a hacer un buen ejercicio del gasto y después ve progresivamente hacia las masas. Y en las masas plantéate si el impuesto al consumo es un impuesto que no solamente ayuda fiscalmente, sino que socialmente los impactos que tiene. Entonces, un poco en etapas irlo planteando. Yo entiendo el recelo y, a ver, cuando yo digo reforma fiscal, no es que yo ame que me quiten el dinero, pero uno piensa en cómo esto puede sentar las bases de algo. No podemos estar aspirando a que el progreso, el desarrollo o lo que le querramos llamar venga sin dinero. Todo necesita dinero. Y si queremos hacerlo internamente, tiene que ser con dinero que salga de acá. Y eso no sale más que de la hacienda pública. Y ahí le tenemos que entrar todos. Y yo entiendo, a nadie le gusta el tema de los impuestos, pero son cosas de las que tenemos que hablar. Y somos economistas. Bueno, lo dije, ya no me voy a empachar. Muchísimas gracias, Eric. Me dio muchísimo gusto volver a verte. Estoy encantada con tu presentación. De hecho, la grabé. Si me lo permites, la ocuparé en algunos otros cursos para que te vean ahí en YouTube, yo qué sé. Si quieres dar alguna red social tuya o si no, no pasa nada. Despídete de nuestro amable auditorio y cerramos la clase. Muchas gracias a la maestra Daniela y a ustedes por sus preguntas, que también me dejan muchas preguntas a mí también, ¿no? Sí, me preguntan que si les podía pasar el correo, se los pongo ahorita en el chat, y cualquier cosa me escriben. Yo actualmente estoy más enfocado en términos de historia de crisis. Por ejemplo, voy a hacer una tesis sobre historia de la crisis de 1907. Y entonces, cualquier cosa que necesiten, pues estoy aquí y muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias, Eric. Les agradezco a todos su presencia, su participación y nos vemos el martes para el examen. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profesores. Bye, 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 bye. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste, Eric? Bien, aquí la cuestión es que luego me da ya sabes que soy de los que pican y habla y habla. No, está muy bien, está muy bien.
A mí me encantó, estoy feliz, me gustó muchísimo. Qué bueno, qué bueno. No, es que cómo llegar, porque entiendo lo de los tecnicismos un poco, pero sí como que era como darle como esta dimensión social, política, de que ellos entiendan que no es una cosa que nada más se queda en el modelo, ¿no? Sí, un Que poco, no, te cuento, un poco esto ya lo habíamos visto, o sea, nos fuimos por etapas y el libro básico fue el de Carlos Tello. Yo hice referencia al libro de Tere Aguirre, al de Elsa Grácida, al de José Luis Calva, a Enrique Cárdenas, y un poco yo les decía, es que aquí hay que medirlo en correlación de fuerzas. O sea, no solamente se trata de, sí, pues la política fiscal sobre la monetaria y ahora es al revés, ¿no? ¿Pero por qué? Es que algo tuvo que pasar. ¿Cuáles eran las condiciones que estaban dadas para? Un poco así, y incluso yo recuerdo que en esa clase yo les dije que este periodo está marcado porque las casas es la primera vez en que los hijos se rebelan ante los padres y los ciudadanos se rebelan ante el Estado, ¿no? Y no es la misma forma en que los ciudadanos se enfrentan al poder. Ahí está el 68, ya están las Olimpiadas, ¿no? La rechifla que le hacen al presidente. Eso no pasaba, porque era el presidente. Ahí, en esa etapa, en ese periodo, cambia algo. Algo hace crack. Y un poco esto que tú vienes a decir, mira, diría Andrés Manuel, me vino como anillo al dedo. sin haber platicado antes. Creo que estuvo bien. A mí me encantó, me gustó mucho. Y te agradezco otra vez un montón que hayas aceptado.